Dios les bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les queremos saludar, queremos desearle todo bien, toda bendición que Dios envíe desde el cielo, que Él conforte sus almas, sus vidas, igualmente sus familias y seres queridos. El día viernes tuvimos un servicio de oración muy ameno, muy edificante. Ya dijimos en el domingo que la hermana Matilde estuvo dirigiendo el devocional desde California. Tuvimos una hermana de Puerto Rico, una hermana de Argentina, una hermana que llamó desde Massachusetts. Así que estuvimos ahí muy gozosos. Y unos hermanos, los hermanos custodios de aquí cerquita de nosotros. Y nosotros tuvimos un tiempo muy bonito, muy edificante. Vuelvo y digo, damos gracias a Dios por la oportunidad de congregarnos de esa manera y vernos a través de Zoom. Nos vemos a través de las cámaras, de los celulares. Si usted no tiene Zoom, instale Zoom. Solamente instale Zoom en su celular y envíeme un mail dejándome saber que quiere ser parte de la transmisión, que quiere ser parte o tomar parte en el servicio de oración, y le incluiremos enviándole un enlace el cual le llevará directamente a la reunión. Puede enviar un mail a pastorjosr@yahoo.com, pastorjosr@yahoo.com, o me puede enviar un texto a mi número de teléfono a través del sistema de mensajes de su celular. Bien, hermano, vamos a dar gracias a Dios por la palabra que nos permite disfrutar. Hoy vamos a continuar con el estudio de términos doctrinales. Vamos a tener varios estudios, esta es la segunda parte, y vamos a tratar de definir en lo que podamos los términos doctrinales que nos permiten entender mucho mejor la obra de redención que Dios ha hecho en nosotros por medio de la expiación que hizo Cristo a nosotros, convirtiéndose Él en la propiciación de nuestras almas, de nuestros pecados. Él se convierte en el que toma nuestro lugar, ¿verdad?, para darnos así la vida eterna. Queremos interceder y presentar las vidas que están sufriendo los síntomas y consecuencias del COVID-19 y demás pandemias que ha ido mutando. Hay 3 pastores que pidieron oración, 2 de ellos pidieron oración por sus esposas también, y las congregaciones. Presentamos los misioneros que están en el mundo entero. La iglesia tiene misioneros que envía a predicar la palabra, a predicar el evangelio, y estos misioneros van a enseñar la palabra, a establecer pastores, a abrir nuevas iglesias, y se están enfrentando a inconvenientes en lugares, países, naciones donde el evangelio es prohibido. Oremos por ellos, que Dios haga provisión de toda necesidad y que Dios le ponga el denuedo y el fuego del Espíritu Santo para llevar la palabra a los que no conocen a Cristo y edificar la iglesia que ya está caminando. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, adoramos y bendecimos tu nombre. Solo tú eres santo y solo tú eres merecedor
de la gloria y de la honra, Padre amado. Te damos gracias porque enviaste a Jesús por el amor que tienes por nosotros para que Él tomase nuestro lugar. Gracias, Padre, te damos. Gracias por la palabra que discutiremos y que compartiremos con el pueblo y rogamos que te glorifiques en aquellas peticiones que presentamos y aún las que se nos olvidan. Señor, todas están delante de ti. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, hoy el próximo término que vamos a tratar de definir es la expiación. La expiación. La expiación, buscando en el diccionario, dice, le voy a leer, significado de expiación. Expiación es la acción de enmendar una culpa. Es el efecto del verbo expiar, el cual se refiere a purificación de un error o pecado a través de un sacrificio. La palabra expiación deriva del latín expilato, compuesto por el prefijo ex, que indica separación del interior, y pius, pia, que significa virtuoso, justo, honesto, y sion, que indica acción. De allí que se refiere a la acción, efecto de reparación o purificar un daño. Así que sinónimo para expiación lo son reparación, sacrificio, purificación, castigo, penitencia, agravio y pena. Así que la expiación es la pena o sacrificio impuesto por las autoridades, el cual se debe cumplir o llevar a cabo a fin de que quede absuelto aquella persona a quien se le imputa la culpa. Así que Cristo toma nuestro lugar y Él es nuestra expiación. En Levítico, vamos a leer un momentito, Levítico capítulo 4, verso 33, dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Así que, explicando esto, este es el procedimiento que Dios le da al sacerdote que va a ir a hacer la expiación. O sea, que va a ir a matar una víctima en sustituto o sustitución del pueblo que pecó. En el cordero que se expía, en otras palabras, el cordero de expiación, el cordero para perdón de pecado, una vez muere y se le derrama la sangre de ese cordero cubre los pecados del pueblo por un año, de acuerdo a lo que explica el apóstol Pablo, haciendo explicación acerca de este procedimiento. Cristo toma el lugar de la ofrenda expiatoria y Él es el que trae expiación a nuestras almas, en otras palabras, perdón
Él nos sustituye para que recibamos entonces el perdón que no merecemos, pero Él nos lo da gratuitamente. Dice que el altar se va a encender, el sacerdote lo encenderá como expiación de su pecado y el sacerdote tiene que hacer una expiación por su propio pecado que habrá cometido y será perdonado el sacerdote y será perdonado también el pueblo. En Levítico capítulo 9, verso 7, Levítico 9, vamos a buscarlo, Levítico 9, verso 7, dice así, dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. En otras palabras, se le dice a Aarón, que es el primer sacerdote y da nacimiento al sacerdocio arónico. Y Aarón recibe instrucciones de que vaya al altar. Ahorita mencionábamos de la ofrenda de expiación de aquella oveja o aquel cordero que se derramaba la sangre con el dedo, el sacerdote tomaba sangre y la ponía en los cuernos del altar. El altar tenía una forma como si fuera de un castillo y tiene dos partes prominentes al frente, las cuales le llaman los cuernos del altar, pero realmente son la punta de lo que se supone que sea el techo de lo que es el altar donde va el arca de la alianza o el arca donde está el propiciatorio que explicábamos en la semana pasada, que el arca tiene en el centro una apertura donde se ven las tablas de Moisés con los 10 mandamientos dados por Dios y se ve la vara de Aarón, la cual volvió a rebeldecer, y también se mira residuos de la sangre de cordero que se esparcía en el propiciatorio una vez el cordero era inmolado, el cordero que se inmolaba para la cubierta de pecados por un año. Y entraba el sacerdote y rociaba con hisopo la sangre del cordero, y esa sangre, vuelvo y digo, cubría por un año. En el caso de Jesucristo, explica el apóstol Pablo, explicando este evento, de que el sacerdote tenía que ofrecer ofrenda por sí mismo y hacer holocausto por sus propios pecados y después hacer holocausto para propiciación de los pecados del pueblo y para el perdón de los pecados del pueblo. Pero dice que Cristo no tiene que hacer una ofrenda por sí mismo, por cuanto Cristo nunca pecó ni pecará, porque Cristo es Dios hecho hombre. Y algo que Dios no hace, Dios no tiene comunión con el pecado, Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y Jesús, la segunda persona de la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo, Jesús, entonces recibe en sí los pecados de toda la humanidad y los ofrece como propiciación al Padre. Él se ofrece como propiciación al Padre para traer a nosotros la salvación. En Hebreos capítulo 2, verso 17, vamos allá un momentito, Hebreos 2, 17.
Hebreos 2:17. Dice así: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, el verdadero y perfecto sacerdote. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que Cristo padeció tentación, sin embargo no pecó en medio de esas tentaciones que él vivió y experimentó. Cristo vino para librarnos del temor a la muerte, porque estábamos, antes de venir a Jesús, éramos esclavos, estábamos sujetos a servidumbre por miedo a la muerte. Se supone que ahora cristianos tengamos consciente que nos espera vida eterna, junto con Jesús en la gloria eterna, junto con todos los santos que fueron antes que nosotros, y los que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando Cristo venga por la iglesia. Así que decíamos en la predicación del domingo que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado o los que queden, no sabemos si somos de los que quedan hasta el final o seremos de los que dormiremos en Cristo y seremos resucitados en la segunda venida de Cristo. Realmente no sabemos, pero algo sí sabemos, que Cristo viene y que estaremos con Él en gloria, sea que seamos transformados en la resurrección o seamos transformados en esa segunda venida de Cristo después de la resurrección y seamos investidos de un cuerpo glorificado que Dios ha de darnos. Y dice la Escritura que nos dará vestiduras blancas, vestiduras sin mancha. Y sabes, debemos pensar en eso, debemos pensar, decíamos el domingo, en que nos espera una vida en la que no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrán problemas, porque aquí en la tierra siempre hay problemas, siempre hay problemas. El que se siente sin problemas, tarde o temprano, algo sucede en su vida y le llama problema. Hay quienes tienen problemas grandes y los toman por pequeños, hay quien tiene problemas pequeñitos y los toman tan grandes y hasta exageran de lo que consideran como un problema. Hay una exageración por cuanto no es tan grande el problema como parece, porque si lo ponemos en manos de Jesucristo, Cristo prometió encargarse de nosotros y Él estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el día de su retorno. Así que se dice de Jesús que debía ser semejante a nosotros para que, habiendo padecido lo que padecemos nosotros, Él tuviese compasión de nosotros, fuese a ser misericordioso y un sumo sacerdote fiel en cuanto a Dios se refiere, y para que expiara los pecados de todo el pueblo. Así que Cristo viene a expiar tus pecados y los míos. Él vino a pagar por ellos, a recibir la paga del pecado, que es muerte. ¿Y de qué manera sucede eso? Bueno, hay otro término que vamos a tocar en este momento, que se llama, ese término, la imputación. La imputación. Imputación es cuando se le acusa o en otras palabras,
se le achaca a alguien la culpa, ¿verdad? Se pone la culpa sobre alguien. En Isaías capítulo 53, verso 4, vamos allá un momentito. Isaías 63, verso 4. Perdón, Isaías 53, no 63. Isaías 53, verso 4, ahora sí. Mira lo que dice acerca de la imputación en Cristo Jesús de lo que nos toca sufrir a nosotros. Dice el verso 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice la Biblia en el verso 6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, ¿verdad? Y se dice de Jesús que estuvo angustiado, afligido, que no abrió su boca, que como un cordero fue, o como un cordero lo llevan al matadero. Así fue Jesús, como al matadero, cuando fue juzgado. Y dice que como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Así que Jesucristo recibe Él el pago por nuestros pecados, y Él no abrió la boca, no se quejó porque haya sido puesto sobre Él la paga de nuestro pecado. Por eso a Él se le imputa los pecados nuestros, los pecados que Él realmente no cometió. Se los estamos imputando, se los estamos achacando a Jesús a través de nuestras acciones, pero es Dios el que imputa y pone sobre Jesús nuestros pecados y nuestras iniquidades. En Romanos capítulo 8, verso 3, vamos allá un momentito. Romanos 8, 3. Después de Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 8, verso 3. Dice así, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquí explica que Jesús, ¿verdad? O lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Jesús, Dios lo envía con nuestra semejanza. Nace en un cuerpo como el nuestro, un cuerpo de carne, un cuerpo que está inclinado al pecado, pero Cristo no pecó. Simplemente a Cristo se le imputa, se le culpa de nuestros pecados. Amén. En 2 Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 Corintios
5:21 dice así, gloria a Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tremendo. Al que no conoció pecado, Jesús que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios, en otras palabras, le imputó, y en esto se basa el término bíblico de que Dios le achaca, le pone sobre Jesús nuestros pecados para que por medio de Cristo tengamos libertad, sea hecha la justicia de Dios en Él y Cristo recibe el castigo que merecíamos nosotros. El último texto que vamos a citar está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice así, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Aquí lo explica bien claro. Él sufrió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Siendo justo, la injusticia nuestra fue puesta sobre él. Seguimos leyendo. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y esto habla de los que estaban en el seno de Abraham, y ese es otro tema, lo tocaremos después. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras que preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que en Cristo Jesús está sujeto todo para que Cristo sea la cabeza y Él es la cabeza de la iglesia, y aún así toda potestad, dijo Jesús, le fue dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Así que hoy yo te he explicado lo que es la expiación y la imputación. La expiación, el acto de pagar una deuda por el pecado, y la imputación cuando se le acusa a alguien del pecado de otra persona. En este caso, Cristo fue acusado por nuestros pecados y Él sufrió la paga de nuestros pecados, la cual es muerte, porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Espero que hayas entendido estos dos términos. Continuaremos con la tercera parte de este estudio el miércoles que viene. Y así oramos, hermano. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la palabra que nos diste, por la palabra que nos has dado a través de la Biblia y el entendimiento que a través de tu Santo Espíritu, el Espíritu, el Paráclito, el Consolador, nuestro intercesor, abogado ante Cristo, y Cristo siendo abogado delante de ti, abogado para con nosotros. Señor, en todo momento el Señor interviene y Él se pone por paga por nuestros pecados, haciendo Él expiación
por nuestros pecados y recibiendo la imputación que se le hizo por todo lo malo que hicimos. Te pedimos perdón y rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que estos términos nos ayuden a entender mejor tu obra redentora, tu obra de salvación en la humanidad. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias. Dios del cielo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, para que Él sea tu Salvador y tus pecados sean imputados a Cristo y Él haga propiciación por ti y Él sea tu propiciación, puedes hacerlo en este momento y hacerlo mediante una oración semejante o parecida a lo que yo voy a decir. Puedes repetir conmigo para recibir a Cristo como Salvador. Dios del cielo y Padre de Jesús, yo confieso que soy pecador. Yo confieso que te he ofendido y que he ofendido a los que me rodean. Pido perdón por todos mis pecados y te ruego que me laves con la sangre de Cristo y escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia por medio del Espíritu Santo y a vivir contigo hasta el día que tú vengas o me llames para estar contigo a través de la muerte. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendice al que haya hecho esta oración y te haya recibido como Salvador y dale una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de todo corazón, hoy eres nueva criatura, lee la Biblia, el Evangelio de Juan, siempre pidiendo que el Espíritu Santo te explique. Continúa leyendo Hechos de los Apóstoles. Dios ha de guiarte, revelarse y darte el conocimiento que Él quiere que tú tengas. Que la gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.